Les recibe su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, director general de Publicaciones Aldeanes SADCB, en el breviario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Desde la cabina, Gilberto Armienta Calderón, de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional. Y a 63 días para finalizar el año y 32 para el relevo presidencial, le compartimos a todos y cada uno de nuestros queridos arcano visitantes en el portal de arcanopolitico.com de Publicaciones Aldeanes SADCB este 29 de octubre desde Nueva York, ante la inminente llegada del huracán Sandy a la costa oriental de los Estados Unidos. Las autoridades de Nueva York anunciaron la paralización de todos los transportes públicos en la noche del domingo 28 de octubre y la evacuación preventiva de 375,000 personas. Suspendieron todos los vuelos. También ahí en Nueva York, la bolsa neoyorquina Wall Street no abrirá este lunes, pero mantendrá operaciones electrónicas debido a la emergencia decretada por la llegada del huracán Sandy. Y en Washington, Sandy también afecta lo político. Canceló el presidente demócrata de ascendencia afroamericana en plena campaña de reelección, Barack Obama, un recorrido de su campaña por la reelección que tenía programado para este 29 de octubre en la ciudad de Orlando, Florida, debido a la amenaza del huracán Sandy para tierras del norte estadounidense. Ciudad de México. Habrá reforma laboral, adelantó el coordinador de los diputados del PRI en la Cámara de Diputados, el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera. Empero consideró indispensable que se preserve la estabilidad laboral y cuestionó los artículos 371 y 388 bis que aprobó el Senado en la minuta que regresó a San Lázaro. Consta públicamente que hemos votado a favor del libre ejercicio del voto sindical, pero nadie se vuelve más demócrata imponiendo una sola fórmula de elección directa, como se propone en el artículo 371, ni excluyendo otras opciones igualmente democráticas, como la elección indirecta, indicó Manlio Fabio Beltrones Rivera. Y ante esto, pues ya tuvo respuesta ahí mismo en la Cámara de Diputados. Llamó el coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado federal panista guanajuatense Luis Alberto Villarreal García. Llamó al PRI para que deje de condicionar el progreso de los trabajadores de México y deje atrás sus antiguas prácticas que han impedido el avance del país en los últimos años. Y desde su perspectiva, los trabajadores esperan esta reforma desde hace 42 años, aunque nosotros pues diferimos, igual que los analistas y los expertos que dicen que esta es una reforma que están esperando las transnacionales. Ciudad de México. Cometen jóvenes el 40% de los delitos del orden federal en el país y 49% de los del fuero común debido a la precaria situación de la educación, alertó el diputado federal petista capitalino José Arturo López Cándido. Ciudad de México. Inaugura en su gira por Colima a las 11:15, tiempo local de este 29 de octubre, el presidente saliente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el primer encuentro nacional de centros Nueva Vida y la presentación de los resultados de la encuesta nacional de adicciones. Participa la unidad de especialidad médica Centro de Atención Primaria en Adicciones UNEM Capa de Tapachula, Chiapas. Por la tarde, en la Ciudad de México, a las 15 horas locales, el mandatario Felipe Calderón Hinojosa asiste a la comida con la Comunidad Judía de México 2012 para despedirse. En la víspera inauguró a las 11 horas locales del 28 de octubre el presidente saliente de México, Felipe Calderón, la rehabilitación del Parque Recreativo Portezuelo Grande en el kilómetro 37+5 de la carretera México-Toluca. En la Ciudad de México concluirá esta semana la Cámara de Diputados la instalación de las 56 comisiones ordinarias, luego de que hasta el momento se completó el trámite ya de 43. Ciudad de México. Inaugura el jefe de gobierno Marcelo Ebrard Casaubon, el perredista, el martes 30 de octubre, la línea 12 del sistema de transporte colectivo que atenderá la ruta de 20 estaciones de Mixcoac a Tláhuac con 21 trenes. Ciudad de México. Estaría preparando el coahuilense Humberto Moreira Valdés una conferencia de prensa para dar su verdad sobre la deuda de su administración, los vínculos de empresarios con narcotraficantes y la muerte de su hijo. Publica esta mañana El Sol de México, periódico insignia de Organización Editorial Mexicana que dignamente preside don Mario Vázquez Raña. Ciudad de México.
Llamó la jefa delegacional en la Magdalena Contreras, Leticia Quesada, a los empresarios de la ciudad y de la demarcación a apoyar el programa de uso de bicicletas. Puso en marcha el programa piloto Bici Contreras, en el que se prestan bicicletas a la población una vez al mes. Y pasamos al arcano de Latinoamérica. Washington posponen del 30 al 31 de octubre por el huracán Sandy el calendario de audiencias del 146 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Naciones Unidas presenta este 29 de octubre el presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, en la sede de la ONU en Nueva York, el lanzamiento mundial del Año Internacional de la Quinua 2013. En Quito, Ecuador padece los efectos de la crisis europea. Los gobiernos de Ecuador y Francia se han propuesto dar un nuevo impulso a sus relaciones bilaterales. Con ese objetivo, dos altos representantes ecuatorianos estuvieron en París el pasado fin de semana, nos reporta nuestro compañero Braulio Moro, periodista de nuestra asociada Radio Francia Internacional. Brasilia, pese a ser casi un desconocido de los habitantes de Sao Paulo y al histórico juicio por corrupción política contra el Partido de los Trabajadores en la Corte Suprema, Fernando Haddad, candidato de ese partido, resultó elegido alcalde de esa ciudad en las elecciones de este domingo 28 de octubre. El apoyo de Lula fue clave. En Santiago, las elecciones municipales de este domingo en Chile se convirtieron en un verdadero puntapié al actual tablero político de ese país sudamericano. No quieren a Sebastián Piñera, el magnate de las telecomunicaciones. La oposición de centro-izquierda logró imponerse a la derecha gobernante en los municipios más estratégicos, como en el caso de la alcaldía de Santiago, la capital de la República, que volvió a manos de la coalición de izquierda, la Concertación. De 345 municipios en disputa, unos 170 quedarían en manos de ese colectivo político. El gobierno del magnate Sebastián Piñera, que cuenta con una muy baja popularidad, debe enfrentar esta derrota. Neuquén, anunció el fiscal general de la provincia de Neuquén, José Jerez, la formación de una unidad de fiscales para investigar el derrumbe ocurrido el jueves pasado, que causó la muerte de 7 personas en un supermercado. Buenos Aires, suspendieron los metrodelegados porteños las medidas de fuerza programadas para este 29 de octubre, porque fueron citadas por la Subsecretaría del Trabajo porteña a una mesa del diálogo el miércoles a las 10 horas, en la que se reanudarán las paritarias. Exigen aumento salarial del 28%. Buenos Aires, La Voz de América nos reporta que 2 comitivas designadas por el gobierno de Irán y Argentina mantienen el primer encuentro de negociación en Ginebra para avanzar en un mecanismo legal compatible con ambos sistemas jurídicos sobre la causa del atentado terrorista contra las instalaciones de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, en 1994. Pasamos al arcano del mundo. París ofrecerá una conferencia de prensa a las 13:30 de este lunes 29 de octubre, después de una reunión a puerta cerrada en la sede de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. El secretario general el mexicano José Ángel Gurría Treviño, con su equipo, la directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, del Banco Mundial, el presidente de Francia, François Hollande. Madrid, buscan reactivar la economía europea, que está amenazada de recesión. Madrid, el rey Juan Carlos de España se refirió en términos crudos a la recesión que se vive en la península, de la que dijo: todos son penas. Más del 25% de la población activa sin trabajo, una deuda sin fondo y una recesión sin final a la vista es la cruda realidad de España hoy. Desde afuera, España se ve mejor, salen más contentos de la imagen de España. Dentro, dan ganas de llorar. Todos son penas, pero tenemos que sobrellevarlas, declaró el rey Juan Carlos al regresar de una gira por la India. París, para Madrid, la detención de Izaskun Lesaca en Francia representa un gran golpe contra la ETA, ya que esta mujer de 40 años formaba parte de la dirección de la banda armada. Lesaca fue uno de los 3 dirigentes que leyeron el comunicado histórico que anunciaba el fin definitivo de la violencia tras 40 años de atentados terroristas. Con este arresto suman 24 los presuntos etarras detenidos desde enero, nada más allí en Francia. En Myanmar,
Más de 88 personas han sido asesinadas en un mes y 26.000 se han visto obligadas a desplazarse en Birmania, en el oeste del país, en la región de Rakhine, que se encuentra en estado de emergencia por los enfrentamientos entre los budistas de la etnia Rakhine y los musulmanes de la etnia Rohingya. Esta última cuenta con 800.000 miembros y el gobierno y la mayoría de los birmanos los consideran como apátridas e inmigrantes ilegales llegados del vecino Bangladesh. La ONU asegura que es la minoría más perseguida en el mundo. Naciones Unidas hizo un llamamiento a las autoridades de Myanmar para que tome medidas urgentes contra la violencia desatada en el oeste de ese país. Los enfrentamientos entre comunidades musulmanas y budistas en el norte del estado ha dejado 88 muertos en Kiev. La formación dirigida por Viktor Yanukovych encabeza las legislativas del domingo según resultados preliminares parciales con el 50% de votos escrutados. Lo sigue el partido de la ex primera ministra encarcelada Yulia Timoshenko, que denuncia irregularidades. Inesperado despegue de los nacionalistas y del célebre boxeador Vitaly Klitschko. En el Arcano Ecológico, París, los franceses participan de una manera activa en la colecta y clasificación de los desechos destinados al reciclaje. El costo de este proceso es más elevado que la destrucción de la basura, pero representa un ahorro de energía y materias primas. De la misma manera, ha permitido crear alrededor de 28.000 empleos. Para facilitar esta dinámica, Eco Emballage ha creado un sistema para financiar la recolección en las municipalidades gracias a la participación de 50.000 empresas afiliadas. Pasamos al arcano científico. En el campus de la UNAM nos reportan que fueron 3 oleadas migratorias provenientes de pueblos distintos de Asia las que poblaron América y no una, como se creía, estableció un estudio internacional publicado en la revista Nature, en la que participaron investigadores de más de 40 instituciones de educación superior de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, entre ellas, orgullosamente, la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. En París, en este periodo vacacional, al menos en Francia, nos vamos al centro del país galo para hablar de Vulcania, un centro de atracciones y de divulgación científica consagrado por entero a los fascinantes volcanes de esa región. Vulcania, un parque turístico que atrae a miles de visitantes, conmemora los 10 años de su inauguración. Y nos vamos al arcano deportivo. Ciudad de México, estarían clasificados 4 equipos a 2 jornadas y 6 puntos en disputa de la apertura del fútbol mexicano. Ellos son Tijuana con 30 puntos, Toluca 30 puntos sin un partido pendiente, León 27 puntos y América 27 puntos y 10 están luchando por los otros 4 boletos para la liguilla. Ciudad de México, disputarán Monterrey y Toluca el partido pendiente de la jornada 13 a las 20:30 del 7 de noviembre en el Tecnológico. A los Rayados les surge el triunfo para amarrar la clasificación, mientras que los Diablos necesitan los puntos para encumbrarse en el liderato general. Ciudad de México, ingresan 2 mexicanos al top 10 del goleo individual de la apertura 2012 del fútbol mexicano. El capitalino Rafael Márquez Lugo del Guadalajara con 6 goles en la casilla 6 y con las mismas anotaciones el quintanarroense Miguel Sabá Rodríguez del Morelia en la casilla 9. La lista la encabezan con 8 anotaciones el chileno Esteban Efraín Paredes Quintanilla del Atlante y el ecuatoriano Cristian Rogelio Benítez Betancourt del América. Ciudad de México abre la penúltima jornada de la apertura 2012 del fútbol mexicano, el duelo felino del local Jaguares contra los Pumas a las 19:30 del 2 de noviembre, Día de Muertos, y a las 21:36 Santos Laguna recibe al Cruz Azul. Una jornada con el aderezo del clásico norteño entre Monterrey y Tigres. Detroit, un imparable del venezolano Marco Escutaro en el 10º inning, selló la victoria de los Gigantes de San Francisco sobre Tigres de Detroit en el 4º encuentro de la Serie Mundial con una pizarra de 4-3. De esta manera, San Francisco ganó la Serie Mundial con 4 victorias seguidas. En Bud se adjudicó Sebastián Vettel, piloto alemán de Red Bull,
este domingo 28 de octubre en India, su cuarta victoria consecutiva en el campeonato de Fórmula 1 y dio un paso de gigante en la búsqueda del título mundial cuando faltan aún 3 carreras para la definición final, nada más 3, y en el pronóstico del estado del tiempo, pronosticó en la capital de la República para este lunes 29 de octubre nuestra compañera meteoróloga Juana Díaz González del Servicio Meteorológico Nacional de México que continuarán las temperaturas bajas por la mañana y noche en el noreste, centro y oriente del país. Lluvias moderadas a fuertes se pronostican para el oriente y sureste del territorio nacional mexicano. Y hasta aquí el breviario de Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. Recordándoles que su amigo Mario Luis, servidor de ustedes, Altúzar Suárez, les espera alrededor de las 14 horas del centro de México en la esquina virtual de arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, para que desde la cabina Gilberto Armienta Calderón compartamos Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión. No nos falle, les esperamos con nuestra súplica de que sean felices. Para que usted esté bien informado, arcanoradio.com, asociada a Radio Naciones Unidas y a Radio Francia Internacional, la emisora de publicaciones aldeanas SADCB y su portal arcanopolitico.com. Les esperamos alrededor de las 14 horas, tiempo del centro de México, en el noticiario Arcano Informa, su espacio de la convivencia fraternal en el ejercicio absoluto de la libertad de expresión.